Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Semana en la Cámara. Desde los jardines del Congreso Nacional invitamos a conocer los proyectos de ley que se debatieron en las sesiones de sala de los días miércoles 24 y jueves 25 de julio. Esto es Semana en la Cámara. El miércoles 24 de julio, la Sala de la Cámara de Diputados debatió las modificaciones del Senado al mensaje que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. La iniciativa, que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional y que culminó su tramitación legislativa, deroga la ley conocida como reservada del cobre, que tendrá una caducidad progresiva, ya que dispone que durante los próximos 12 años se mantendrá la obligación del Banco Central de entregar el 10% de las ventas anuales de cobre de Codelco y el 10% del valor anual de los aportes en cobre al exterior que efectúe dicha corporación a la Tesorería General de la República, pero de ahora en adelante serán a beneficio fiscal y ya no a nombre del Consejo Superior de la Defensa Nacional. Se va a terminar con el mecanismo de que las ventas de cobre provenientes de Codelco, un 10%, tenían que ir forzosamente al presupuesto de las Fuerzas Armadas. Este es un paso de un Estado democrático que hay que remarcar y reconocer como un éxito del actual gobierno. En segundo lugar, que se establece la preeminencia del poder civil sobre el militar para definir una política de defensa nacional y que de esa política de defensa nacional emanen las necesidades para mantener las capacidades estratégicas. Señalar que se establecen mecanismos de control muy rigurosos por parte de ambas cámaras del Congreso Nacional para que el ministro tenga que dar periódicamente cuenta del avance de estas materias. Y finalmente se crea un consejo civil, enteramente civil, que le va a dar seguimiento al proceso de adquisiciones de material bélico. Este es un hecho histórico y un cambio trascendental en la modernización de las Fuerzas Armadas, porque pone término al financiamiento que se hacía por la ley del cobre y lo sustituye por un sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas estable, democrático, transparente, con la adecuada fiscalización por las autoridades civiles, lo que sin lugar a dudas es uno de los procesos de modernización más trascendentes que se ha hecho respecto de la defensa nacional. Este proyecto establece muchos sistemas de control que no existían, que corresponden al Congreso Nacional, quien va a conocer la política de defensa, el desarrollo de la fuerza, las capacidades estratégicas, que es el equipamiento de las Fuerzas Armadas, su sostenimiento. Adicionalmente, la Contraloría va a poder observar e incluso, si ve que hay un hecho irregular, denunciarlo a la justicia. El texto establece excepciones al principio de publicidad de los actos de la administración pública, disponiendo que la obligación del ministro de Defensa de informar anualmente al Congreso Nacional de las adquisiciones de material bélico definidas en la planificación del desarrollo de la fuerza y financiadas con recursos del Fondo de Contingencia se efectuará en sesión conjunta y secreta de las comisiones de Defensa Nacional de ambas cámaras. Igualmente, por razones de seguridad de la nación, la fiscalización y control que corresponda a la Contraloría General de la República sobre la inversión y gastos de estos recursos se harán en forma reservada. La adquisición de material, el mantener nuestra capacidad estratégica va a ser financiada con presupuesto general de la nación, eso es muy importante. Se establece un aporte basal, o sea, hay un piso mínimo, ¿ya?, que es el promedio de los últimos 6 años. Entonces las Fuerzas Armadas también tienen material que, pudiendo ser utilizado en conflictos bélicos, es muy útil en casos de paz y sobre todo en casos de emergencia. Por primera vez el Congreso Nacional va a tener atribuciones de fiscalizar en serio, al igual como se hace en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, el financiamiento de sus Fuerzas Armadas. Eso no estaba. Y también la Contraloría va a tener importantes atribuciones que tampoco tenía hasta ahora. Creo que es un buen proyecto de ley, es un proyecto de ley que viene a poner término a una ley que era bastante polémica, que viene de la época del presidente Frei Montalva,
Montalva, Allende, no es una ley, la reserva del cobre, de la época de la dictadura o de Pinochet, pero ya se había transformado en un hito también, y por lo tanto creo que era importante avanzar democráticamente, como corresponde aquí en este Congreso, en terminar con ese financiamiento y buscar un financiamiento que fuera más razonable. Es potente que esta aprobación de la derogación de la ley de reserva del cobre haya sido por unanimidad, pero además que se haya creado un sistema que contempla un financiamiento basal que es suficiente para mantener las capacidades de la defensa y al mismo tiempo generar los mecanismos de control y auditoría, guardando la debida reserva y secreto de las materias que son propias de esa condición, pero asegurando el control civil y democrático del gasto militar. Es también importante destacar que el 10% de la ley reservada del cobre nunca se utilizó en su totalidad. Si se toma en cuenta los últimos 10 años de ejecución presupuestaria de las Fuerzas Armadas, se ocupó el 40% de los fondos a los cuales corresponde el 10% de las ventas del cobre y por lo tanto también es importante desmitificar ese aspecto que estuvo presente y va a seguir presente por un tiempo en la discusión. Además, crea un fondo de contingencia estratégico destinado a financiar el material bélico, infraestructura asociada y gastos de sostenimiento para enfrentar situaciones de guerra externa o de crisis internacional que afecten gravemente la seguridad exterior de la República, sin perjuicio de la facultad presidencial del uso del 2% constitucional o para reponer destrucción o daños a consecuencia de situaciones de catástrofe declaradas por el presidente de la República. Es clave que la defensa adquiera los principios de los estados modernos en torno a instrumentos de planificación para ver qué es lo que deseamos hacer y necesitamos hacer, un instrumento de financiamiento, en este caso plurianual, que nos fascina porque nos encanta ver que el Estado planifique a mediano y a largo plazo sus inversiones y quisiéramos que no solo esté para la defensa, sino también para salud, para educación. Pero adicional a esto, el proyecto del gobierno incorpora un piso mínimo de cerca de $500 millones para el gasto en armas todos los años, independiente de lo que piense el Congreso, independiente de lo que diga el instrumento planificación. Si la planificación dice que un año es necesario gastar 400 y no 500, les vamos a tener que pasar $500 millones. Y esto creemos nosotros que no se justifica ni se condice con esta reforma. De hecho, nosotros en la Comisión Investigadora del Fraude en el Ejército propusimos sacar la gestión de compra de las Fuerzas Armadas y alojarla en el Ministerio de Defensa, y en el Senado esa propuesta nuestra fue acogida y fue incorporada. Durante la tarde del miércoles 24 de julio y con la presencia de los ministros de Obras Públicas, Salud y Economía, se realizó una sesión especial para analizar el funcionamiento en el país de las empresas concesionarias de servicio público sanitario, en especial de la empresa de servicios sanitarios de los lagos ESAL y los problemas ocurridos en su planta de tratamiento de agua potable que ocasionaron una emergencia sanitaria y ambiental en la comuna de Osorno. En la sesión se aprobaron 7 resoluciones que solicitan al presidente de la República aplicar la normativa legal y caducar la concesión sanitaria a la empresa de servicios sanitarios de los lagos ESAL. También desplegar acciones con el objeto de proteger y compensar la situación que afecta a la comunidad de Osorno luego del corte del servicio de agua potable. Y esto es de una gravedad que no tiene explicación posible. Por lo tanto, aquí hemos coincidido la mayoría de los parlamentarios en pedir la caducidad de la concesión de ESAL. Pero nosotros también tenemos un sentimiento, que se vaya ESAL. Le pedimos al Ejecutivo que promueva rápidamente una ley de Osorno, que signifique mayores atribuciones a la superintendencia, que fije compensaciones a la comunidad perjudicada, que le dé atribuciones de fiscalización y que otorgue una vía rápida para caducar concesiones en caso de incumplimiento grave como el que ocurrió en Osorno. Le pregunté directamente al superintendente cuántas faltas ya tiene ESAL para poder decretar inmediatamente la caducidad. No fue respondida, pero creo yo que con todos los antecedentes que se han descubierto en el día de hoy, el informe de una ONG ambiental tiene que dar resultado con la caducidad de esta concesión. Conformar a la brevedad una mesa público-privada con pequeños y medianos emprendedores y trabajadores independientes afectados por el desabastecimiento de agua potable en Osorno
para asegurar una pronta indemnización de los perjuicios sufridos y reactivar sus emprendimientos, profesiones u oficios, y enviar a la brevedad proyectos que fortalezcan las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y faciliten las indemnizaciones y compensaciones, son otros de los objetivos de las iniciativas parlamentarias aprobadas en sala. El declarar zona de catástrofe significaba disponer de mayor presupuesto para atender de forma inmediata a las familias de Osorno, de haber comprado estanques, de tener la posibilidad de contratar rápidamente camiones alquive y donde también el municipio pudiera haber dispuesto de recursos con mayor flexibilidad para atender a la familia. Al día de hoy hay una gran incertidumbre respecto a la calidad del agua, en los cuales tampoco se aclara, y por lo tanto yo creo que durante esta semana todavía las familias siguen teniendo el temor de tomar el agua y no sabiendo que esta es potable. Por lo tanto se va a llevar a cabo una comisión investigadora de parte de la bancada del Partido Socialista, y así también lo han suscrito otras bancadas, porque es necesario aclarar las actuaciones que tuvieron los órganos del Estado. En octubre del 2018, la Superintendencia de Servicios Sanitarios ya había tenido conocimiento, de acuerdo al informe al cual tuvo acceso Radio Bio Bio, donde ahí se señalaba la precariedad, la forma de cómo estaba actuando esta planta Caipuyi, y donde nada se logró finalmente definir. Además, se respaldó manifestar la preocupación de la Cámara por la emergencia sanitaria que afecta a los habitantes de Osorno y pedir al Ejecutivo el envío de un mensaje que garantice la continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable a través de medidas como multas disuasivas, obligación de implementar planes de contingencia y de entregar información veraz, fortalecer la fiscalización estatal y asegurar la participación ciudadana en la fijación tarifaria. Yo creo que después de esta sesión tiene que haber un antes y un después, y tiene que haber sanciones ejemplificadoras como piso, todo lo que legalmente se puede hacer en cuanto a sanciones y compensaciones. De ahí partir. Y obviamente plantearse si seguir con la concesión o no es una posibilidad. Lamentablemente esta es una concesión complicada, una de las concesiones a las sanitarias Frey, que contempla activos, a diferencia de las concesiones Lagos, que es una especie de comodato y por tanto es mucho más fácil caducarla. Sin duda es complicado hacerlo, pero tenemos que apuntar a eso como ejemplo. Yo creo que acá hay responsabilidad del Estado, por cierto. Por eso tenemos que pensar nosotros en hacer una superintendencia mucho más robusta en su labor fiscalizadora. Y lo mismo la SEC, que tuvo responsabilidad acá porque el estanque de petróleo que estaba mal ubicado en esa empresa tuvo que haber sido fiscalizado por ellos y haber advertido que esto era una bomba de tiempo que en cualquier minuto iba a estallar por acción de un tercero o por una catástrofe natural. Aquí se dejó de manifiesto lo sensible y lo vulnerable que es el sistema de captación de agua, quizás no solamente en Osorno, en muchas partes del país. Los invito ahora a conocer el trabajo de la sesión de sala del día jueves 25 de julio, labor que se inició con la moción que modifica el Código de Justicia Militar en materia de duración en el cargo de los ministros de Cortes de Apelaciones que integren las Cortes Marciales. A un ministro de la Corte de Apelaciones integrante de la Corte Marcial como ministro visitador, la Corte Suprema, por acuerdo del Pleno, le podrá extender el plazo de duración en el cargo hasta por 2 años, principalmente en aquellos casos en que se encuentre investigando causas de alta complejidad, duración e impacto público. Así dispone el proyecto tratado en fácil despacho y que tras sumar 100 votos a favor y una abstención fue despachado a segundo trámite al Senado. Estas cortes hoy día juzgan todos los delitos que aparezcan involucrados militares. Y todo Chile conoce el grave problema que tenemos producto de episodios reiterados y continuos y extendidos de corrupción en las Fuerzas Armadas. Es un proyecto que no va a resolver los problemas estructurales que tiene la justicia militar, donde los mismos jueces militares fueron nombrados por los excomandantes en jefe que están hoy día imputados. Como no podemos resolver los problemas estructurales, esta es una buena medida que por lo menos en esta causa y en otras parecidas permite que no gane la impunidad. Actualmente el Código de Justicia Militar establece que estas comisiones de servicio tienen una duración máxima de 3 años en la Corte Marcial. El proyecto lo que hace es permitirle a la Corte Suprema, que es quien designa a estos ministros en estas comisiones de servicio, que pueda prorrogar en casos
en investigaciones judiciales de alta complejidad, de alta connotación pública o de alta duración, pueda prorrogar hasta por 2 años adicionales la permanencia de estos jueces civiles en la justicia militar. Yo creo que hay que sacar de la justicia militar 99% de lo que hoy día conoce y traspasarlo a la justicia ordinaria, a la justicia, al Ministerio Público como investigador, a la justicia civil. ¿Por qué? Por varias razones. La justicia militar tiene problemas como, por ejemplo, que hoy día el ministro de la Corte Marcial de Santiago, representante del Ejército, es un coronel. Y él debe juzgar a un general de 4 estrellas. Usted comprenderá que en un sistema tan jerarquizado como las Fuerzas Armadas o Carabineros, eso es anómalo. En segundo lugar, porque el sistema procesal nuevo entre comillas, porque ya lleva más de 18 años, establece una serie de garantías en favor de quien denuncia, en favor de quien es investigado, una serie de garantías que nos pusieron a la altura de lo que son los países desarrollados. Y sin embargo la justicia militar sigue funcionando con los criterios de la justicia inquisitiva del siglo XIX, que alguien sustraiga dineros públicos, ya sea en un municipio, en este Congreso o en el Ejército, siempre debe ser conocido por la justicia ordinaria y nunca por la justicia militar. Y en condiciones de ser ley de la República quedó el proyecto que reconoce a la persona gestante o a quien ésta autorice la facultad para inscribir a sus mortinatos en el registro especial y voluntario que deberá llevar el Servicio de Registro Civil, denominado Catastro de Mortinatos, con el único fin de permitir su individualización, inhumación o la disposición de sus restos, sin que ello implique reconocer un estatuto jurídico o derecho alguno al mortinato, ni producir alguna clase de efectos jurídicos. Bueno, aquí primero destacar de dónde nace este proyecto, que es precisamente desde la ciudadanía de aquellas familias, aquellas madres que lamentablemente no han podido ver el nacimiento de sus hijos y que ellos fallecen tanto dentro del vientre como al momento de nacer, pero que no se han desconectado en un 100% de la madre. Hemos tenido testimonios trágicos de familias, por ejemplo, que estaban teniendo mellizos y que uno alcanza a nacer y fallece y el otro no alcanzó a salir y por lo tanto no se desconectó nunca de su madre. Entonces uno tiene nombre y apellidos y se entierra o sepulta, digamos, con su nombre y apellido, y el otro como NN. Entonces, este proyecto busca finalmente que aquellas familias, aquellas madres que decidan querer hacer este proceso, lo puedan registrar, se pueda inscribir. Para eso va a haber un registro de mortinatos dentro del registro civil, lo que va a permitir que él tenga nombre y apellido, y con eso se obtiene todo el otro proceso, que es los pases de sepultación, para que finalmente pueda ser sepultado en donde ellos lo requieran. Probablemente no existe dolor más grande para un padre que perder un hijo, sobre todo un hijo que está en gestación y que no llega a término ese proceso de gestación, o que al momento de nacer vive muy poquito y en consecuencia este dolor se agrava, o más bien se agravaba, cuando estos padres querían darle un nombre y sus apellidos a este ser para poder mantener su recuerdo. Se define lo que se entiende por un mortinato y se establece que esto es exclusivamente con el propósito de darle visibilidad y tener el recuerdo y poder sepultarlo. No tiene efecto jurídico en materia sucesoria ni de carácter patrimonial, porque esa personita no llegó, por desgracia, a nacer. Y con este proyecto de ley que crea un registro de mortinatos, comenzamos a despedir la edición de hoy de Semana en la Cámara, donde conociste los proyectos de ley que se debatieron en las jornadas de día miércoles 24 de julio y jueves 25 de julio. El equipo de Semana en la Cámara te invita a que nos encontremos nuevamente en otra edición de Semana en la Cámara.